Barra de Opinión presenta. La trata de personas no necesariamente implica que las mujeres estén encerradas. Hay muchas mujeres que tienen, porque ese es uno de los argumentos. Hay ciertas mujeres que son víctimas de trata que tienen algunos niveles de libertad y esto depende de muchos aspectos. La prostitución es una forma de violencia estructural contra las mujeres. ¿Cómo estamos en México con respecto a trata de personas? Mira, la trata de personas en México es un problema gravísimo. Ella, qué gusto tenerte otra vez con nosotros. Gracias. Estás presentando un libro fantástico, durísimo, que se llama Esclavas del Poder. Y antes de empezar a hablar de lo que habla tu libro, queremos que nos digas en pocas palabras, ¿qué es la trata de personas? Bueno, es un delito global, ¿no? Sucede en pequeños pueblos y en grandes ciudades, en el que ciertos grupos, ya sea de delincuencia organizada o pequeños grupos criminales, compran y venden seres humanos para explotarlos, ya sea sexualmente, laboralmente, como esclavas domésticas o como trabajadoras incluso de la maquila o trabajadores en los sitios de agronomía y demás, ¿no? Es un nuevo tipo de esclavitud, ¿no? Es una forma de esclavitud, efectivamente. Jurídicamente no se le marca como una esclavitud, pero sí cada vez hay mucho más elementos, digamos, para demostrar que hay más trata de personas de la esclavitud que hubo en la época de la compraventa de personas negras que trajeron de la... ¿Cuánta gente está involucrada en esto? Mira, como víctimas, los números más reservados, digamos, nos dicen que cada año 1.450.000 personas son compradas y vendidas. De las cuales, 1.400.000 en el mundo, de las cuales más del 80% son mujeres y niñas. El resto son varones, tanto hombres como niños. Y casi el 80% son víctimas para explotación sexual comercial, es decir, la trata sexual comercial de personas es uno de los grandes problemas. Por eso yo enfoqué mi libro, aunque hablo de todas las demás formas de trata y de esclavitud, lo enfoqué en la trata sexual porque es en este momento uno de los grandes focos rojos a nivel global. Y me llama mucho la atención que tú dices que es el negocio más rentable del mundo por sobre las drogas y las armas, Lidia. Sobre las armas todavía no. Está a punto de ser uno de los más rentables. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Mira, yo sé que debe ser difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Hay expertos, uno de los especialistas de FBI en Los Ángeles me dijo que son 15,000 millones de dólares que se mueven anualmente. Pero recientemente en España estuve con el director de la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sé que es por lo menos 4 veces más que eso, ¿no? ¿Por qué tenía que ser global tu libro, abarcar el mundo? Bueno, para mí era fundamental que pudiéramos entender que la esclavitud de mujeres y niñas en el mundo no es un asunto que solamente le concierne a México. Es decir, no podría haberse dado en la magnitud en la que se da en el mundo entero si no fuera porque las mafias se han internacionalizado. Es decir, la globalización tiene efectivamente aspectos muy positivos, pero los aspectos negativos de la globalización se ven aquí justamente en la esclavitud de las personas, porque además quien abre la puerta a que estas mafias puedan explotar a las mujeres, a los hombres y a los niños de la manera en que lo hacen, justamente son una serie de políticas públicas a nivel internacional que están muy plagadas de hipocresía, de dobles discursos y de una visión de una economía eminentemente explotadora, ¿no? De un capitalismo de libre mercado, deshumanizado, al que no le importa lo que suceda, en el que, por ejemplo, por darte un dato, México, al igual que Estados Unidos, tienen permisos especiales que otorgan para trabajadores temporales. Entonces, ahí cuento en el libro justamente estas anécdotas que son impresionantes, que me contaron los propios agentes de migración en México y altos mandos de la Secretaría de Gobernación, de personajes que tienen en México maquiladoras, empresas, etcétera, y que se traen aviones completos de personas de China en condiciones verdaderamente deplorables y consiguen los permisos legales para que trabajen en México, les explotan 6 meses en México sin ningún tipo de permiso de protección laboral, les pagan lo que les da la gana, los tienen como esclavos y una vez que terminaron ese trabajo los vuelven a regresar a su país. Es decir, todos los países, la gran mayoría de los gobiernos son cómplices de esto. Y yo tenía un gran interés en explicar
todo lo que no vemos. Es decir, en las películas de trata, que ya hemos visto algunas muy famosas, sobre todo en los últimos tiempos de Hollywood, casi siempre vemos a esa jovencita rusa, ¿no? O croata, especialmente en algún país de Europa del Este, que es cooptada por unos mafiosos, desaparece y de pronto lo que sabemos después es que está bailando en un table dance, ¿no? En unas condiciones terribles, como una esclava. Pero todo lo demás, es decir, cómo funciona esta manera en que la llevan, la traen, quiénes la compran, cómo funciona el negocio, eso nos queda casi siempre oculto, establecido. ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo lo que quería hacer yo lo que decidí hace un poco más de 5 años fue, voy a hacer el mapa global, voy a entender el mapa de las mafias y voy a seguir a las mafias por todo el mundo. Es decir, quiero encontrar, y encontré una víctima de México vendida de las mafias mexicanas a los yakuzas en Japón, una jovencita de Venezuela vendida a las mafias mexicanas en Nuevo León, una americana vendida a los yakuzas en Japón también, otra colombiana también, una niña vietnamita vendida en Asia Central, rusas, croatas, etcétera. Entonces fue lo que hice a través de las voces de las víctimas, fui siguiendo a las mafias para poder explicarme e intentar compartir esto con... Dijiste ahorita 5 años, ¿te tardaste 5 años en hacer este libro? ¿Cuántos países visitaste? ¿Cómo hiciste primero la planeación de un viaje, de una serie de viajes de esta magnitud? Bueno, la planeación fue complejísima, la verdad, muy complicada y además, sobre todo, en la planeación económica de hacer el libro, ¿no? La parte de la estructura no fue tan difícil. Yo había leído varios libros sobre trata, particularmente algunos muy buenos en términos académicos, como investigaciones americanas e inglesas. Pero un libro que me dio la pauta fue justo uno de un periodista canadiense que me llama Víctor Malarek, que escribió primero Little Nikitas y ahora escribió uno que se llama The Jones, que es un libro que no está traducido al español aún, pero es sobre los clientes de la prostitución y de la trata sexual. Y justamente leyendo algunas frases de él, yo entendí que había que hacer este mapa. Lo que hice fue leer el informe del Departamento de Estado norteamericano, que tiene mapas globales y que califica los países en diferentes tiers, en diferentes como niveles, ¿no? De corrupción, de los niveles de trata, los que niveles están en de... este libro, exactamente. ¿no? Entonces, a partir de ese primer informe del 2005, justamente, lo que hice fue hacer yo mis propios mapas y empezar a buscar contactos con la Organización Internacional de Migración, con la OIT, Amnistía Internacional, todas las organizaciones en el mundo que rescatan a víctimas de trata. E ir personalmente. Sí, claro. ¿Por qué ir personalmente? Tal vez otro periodista se hubiera fiado de corresponsales. Mira, yo lo que creo que es que necesitamos reivindicar mucho el periodismo de investigación. Es fundamental. Curiosamente, somos mujeres en el mundo las que lo estamos haciendo. Sí. La mayoría de mujeres me he encontrado... ¿Cómo lo explicas? La verdad es que no lo sé. Yo creo que sí estamos haciendo un tipo de periodismo, incluso de la investigación de la delincuencia organizada, porque es lo que yo hice con este libro, con una perspectiva mucho más humanista, con una perspectiva de género incluso. Yo lo hice muy claramente, dándole la voz primero a las mujeres, a las víctimas y a las niñas, y a partir de su propia historia entonces seguir a las mafias, ¿no? Es decir, reivindicar las historias humanas y a partir de ellas explicar los sucesos delincuenciales y victimológicos, ¿no? ¿Y cuántos países visitaste? Fueron 47 países 47 a lo largo países de 5 en años. 5 años. Entonces, bueno, fue todo un reto. Una de las cosas que hice fue, a mí me invitan a todas partes todo el tiempo por mi trabajo, ¿no? Como experta de la ONU para temas de violencia contra mujeres, etcétera. Entonces, de pronto me invitaban a dar una conferencia en Brasil y no me pagaban nada, pero me llevaban a Brasil. Entonces decía, bueno, eso es lo que necesito. Entonces, inmediatamente aceptaba y ya sabía que 3 días de esos días extras los iba a pasar investigando y entonces hacía todos mis contactos y con las organizaciones no gubernamentales del mundo. Y cuéntanos esto de disfrazarte. Bueno, eso fue, la verdad ha sido una experiencia muy, muy compleja y tomé la decisión prácticamente cuando estaba haciendo la planeación del libro. Yo ya había investigado la trata de mujeres y niñas aquí en la Merced, gracias a una mujer que está haciendo un trabajo extraordinario, que todavía creo que no es valorado en México, que se llama Teresa Ulloa. Y hay un grupo de monjas, de novicias, que están también haciendo un trabajo bien interesante en la Casa de las Mercedes y sobre todo tienen como mucho respeto en la comunidad de la Merced. No las maltratan porque son novicias, ¿no? Son como inocuas para los malos. Entonces, justamente una de estas personas de las organizaciones civiles me dijo, la única manera en que puedes entrar ahí a ver dónde están las niñas en estos callejones es vestida de monja, un poco burlándose de mí.
Y de pronto dije, ¿por qué no? ¿No? Va. Entonces, bueno, primero era un cotorreo, fue un chacoteo tremendo, vestirme yo, bueno, me quedaban súper rabones todos los trajes, los hábitos que me prestaban, entonces hacer yo un hábito con la tela que se debía de hacer, no digo de cuáles de las novicias, porque evidentemente podría afectarlas a ellas, pero bueno, me puse la cofia, bueno, evidentemente sin nada de maquillaje, los zapatitos, etcétera, ¿no? Y bueno, toda la experiencia fue muy ilustrativa y muy enriquecedora. Es una especie de burka, ¿no? Sí, hay un libro que voy a escribir sobre ciertas cosas que pasaron. ¿Ves el mundo acá. así? Ves el mundo solamente sobre una parte, pero el mundo te mira a ti además como si no fueras... Pero muchas personas que hacían tráfico con niñas te bajaban la cabeza, ¿no? Absolutamente. También. Pero fue invisible al mismo tiempo. Sí. A mí, por supuesto, me ponía nervioso que me fueran a reconocer, porque en muchos lugares me reconocen y los malos más. ¿no? Bueno, y ser teibolera también. Esa otra parte, eso fue más difícil. Lo de ser novicia fue conmovedor y me puso muy nerviosa, pero lo pasé bastante bien. Se necesita técnica, ¿no? No, bueno, no solamente eso. La verdad es que hay una joven sobreviviente, una uruguaya, que fue bailarina muchísimos años y que ahora ya hace 1000 años lo dejó y demás. Y yo la busqué, yo la había conocido, la había entrevistado hace muchos años y le dije, necesito ayuda. Entonces, bueno, fue toda la experiencia desde que me llevó a una tienda en Cancún donde comprar el look, ¿no? El atuendo, las mallas del vestido, los zapatos con acrílico de este tamaño. Y practicar caminar y bailar con ellos, ¿no? Bailar, ¿no? Con unos zapatos que no se detienen de nada, que yo soy malísima para eso, pero bueno, todo. Y tengo un buen amigo que es maquillista de cine, que trabajó muchísimos años en eso. Entonces le dije, necesito que me transformes, pero de verdad, a mí me daría terror que me reconozcan adentro de estos lugares porque me juego la vida y espero no hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo, la compra de la peluca, el cambio de colores, fue impresionante. De la piel, era una peluca pelirroja en una ocasión y en otra castaña, entonces no parecía yo. Otra me puse pupilentes. Entonces, bueno, me volví a leer Cabeza de Turco, el libro de Günter Wollraff, a quien conocí aquí en México, que es uno de los grandes maestros de periodismo, y que habla de eso. ¿Cuándo es ético como periodista disfrazarte, ¿no? ¿Cuándo está bien? A un lugar que de otra manera no podrías hacerlo, cuando tú no estás afectando a víctimas, sino necesitas contactar a victimarios, etcétera, ¿no? Entonces, Lidia, vámonos metiendo en los temas. Es un libro muy extenso, muy ambicioso, muy duro, como dijo Katia. Hablas de Ula. Vamos a tocar algunos personajes y coméntanos brevemente, ¿no? Es un libro que se debe leer, no pretendemos que nos lo cuentes. Claro. Ula, mujer siria de 39 años, que era adicta al opio y solo gracias a eso sobrevivía su vida encerrada en un burdel de Estambul. Ella dice, ¿qué tiene de malo vender mi cuerpo si es lo único que tengo para vender? Mira, esa fue una de las grandes lecciones que he aprendido con la escritura, la investigación de este libro, escuchar a las mujeres de todos los países, niñas, adolescentes y adultas, y la manera en que ellas han interiorizado toda la violencia social y estructural en contra de las mujeres, ¿no? Esta noción clarísima de ellas, mujeres como Ula o mujeres como una niñita en Brasil que fue utilizada para pornografía infantil, que a los 11 años me dio la lección más grande que he tenido en toda mi vida, que tienen claro que así es la vida y que no hay absolutamente otras opciones para las mujeres, ¿no? Y hay pocas, ¿no? En Estambul debe haber pocas opciones para las mujeres. Hay muy pocas opciones para las mujeres, pero no solamente eso. Me parece que una de las cosas más importantes, para mí, chocante de Turquía, fue haber llegado ahí y ser recibida por gente del gobierno turco. Porque en Turquía los burdeles son parte del gobierno. Legales, no solamente está legalizada la prostitución, sino es el gobierno quien los maneja. Es decir, el proxeneta profesional es el propio gobierno. Entonces tú te imaginas que ninguna víctima de trata verdaderamente puede salir de ese entorno. Es decir, solamente cuando la policía se encuentra y tiene tratos directos con los tratantes y los tratantes reciclan a las mujeres constantemente porque cada vez es mejor negocio. Eso sucede en muchos países. Y ellos mismos son los que llaman a la policía para que se lleve a estas mujeres, las vuelva a mandar a su país y traigan mujeres nuevas, ¿no? Turquía me pareció excepcional en eso. Y cuento además la historia de una madame muy famosa turca porque recibió premios y reconocimientos del Estado turco a pesar de que justamente uno de sus grandes mercados fueron las adolescentes y las niñas en los burdeles turcos para hombres de todo tipo, artistas,
tanto del mundo del arte, de la literatura, del cine, de diferentes países, que iban a Turquía a consumir el sexo como exótico, ¿no? De mujeres que traían de Asia Central para ser explotadas. Antes de pasar. Es aterrador cuando todos los países islámicos que tratas, es muy obvio que el odio a la mujer está institucionalizado, que es un gozne de la cultura. No puedes entender esos países si no entiendes que la mitad de la población es odiada activamente. Así es, no solamente odiada, sino esta noción impresionante, sobre todo en los Emiratos Árabes, que tú llegas, por ejemplo, a Dubái, que parece un Cancún un poco bastante más moderno que Cancún, pero es un poco la misma noción de construir banqueros recreando un sitio nuevo, inventando un sitio turístico. Y esta noción de que todos los seres humanos son desechables excepto los que tienen dinero y poder, pero sobre todo son desechables las mujeres y las niñas. Entonces ves este descaro en Dubái para traer niñas desde Central en fletes completos, fletan charters completos con niñas jovencitas pequeñitas. Yo estuve en el aeropuerto, yo investigué, entrevisté a las personas involucradas en el arresto de un avión completo de estos tratantes que estaban llevando niñas para Dubái. Y tú te encuentras incluso a mujeres kuwaitíes, por ejemplo, que con un cinismo brutal te dicen, si nosotros estamos salvando a estas niñas que se morirían de hambre en Kirguistán o en Afganistán, aquí les damos todo, pero las tienen como auténticas esclavas domésticas, ¿no? Y además las madres, estas mujeres muy, muy ricas kuwaitíes, no solamente las tienen como esclavas, sino además permitiéndoles a sus hijos abusar sexualmente de estas criaturas que tienen ahí como esclavas domésticas. Entonces, las niñas cuando escapan o son compradas por los mismos tratantes para llevarlas a la prostitución, ya normalizaron esa violencia. Es decir, a ellas les dijeron, este es el mundo real, saliste de tu pueblito en Osh, en Kirguistán, y ahora esta es la vida real. Y con los ricos, la única opción que tienes como mujer es ser prostituta y responder a lo que ellos te piden. Me voy a adelantar un poco. ¿Cómo haces en situaciones tan duras como esta, como la de Camboya, donde 43% de las niñas son vendidas por sus madres, para tratar de llegar al cumplimiento de sus derechos, que crean que tienen derechos por sobre una cultura tan aplastante de esa manera? Mira, pues esa es la pregunta que yo les hice justamente a las activistas allá. Somali Mam es una de las más famosas, aunque no la única. Efectivamente, hay muchas organizaciones que están haciendo un trabajo impresionante en Camboya. Y bueno, me parece que es una de las cosas más duras y no lo van a poder lograr todavía. Ahorita están en la etapa en Camboya y en la misma en la que estamos en México y en Tailandia y en Vietnam, en la que simplemente lo importante es rescatar a las víctimas e intentar darles una vida digna, ¿no? Pero fuera del contexto familiar ya no pueden volver con las familias porque las revenden. Pero el problema real ahí, el problema central, y por eso hablo de asuntos políticos en el libro, es que el gobierno camboyano ha encontrado, igual que el gobierno tailandés, encontraron que hay una gran economía en la explotación de las mujeres, en la explotación sexual. Es decir, el turismo sexual se ha convertido en uno de los grandes aportadores para el Producto Interno Bruto, tanto de Tailandia como de Camboya. El asesor de un hombre que investigué y que me persiguieron y me metieron un susto espantoso en un casino en Camboya, es justamente el dueño del único casino de Camboya que explotan mujeres y niñas, es el asesor de economía del ministro de Economía de Camboya. Es decir, si no hay una rebelión social en contra de estas estructuras políticas que están sosteniendo la delincuencia organizada dentro del propio poder político, va a ser muy difícil que se detenga el negocio de la esclavitud humana, ¿no? O sea, si no hay una solución global, no hay una solución, porque estos son estados bandidos, ¿no? Unos son estados que tienen autorizado el odio a la mujer, es más, que es una herejía religiosa defender a las mujeres, y otros son estados bandidos. Absolutamente. Por eso quise hacer el libro sobre el mundo. Es decir, en la medida en la que los Estados Unidos, a partir del año 2000, crean la ley Act 2000 en contra de la trata de personas y empieza en realidad efectivamente a perseguir a los hombres que viajan a Camboya, Tailandia, a tener sexo con niñas y niños menores, etcétera, en ese momento todos estos americanos dijeron, bueno, ¿para qué voy a dejar mi pasaporte de sello de Tailandia si me puedo ir a México, Cancún, Guerrero, ahí puedo conseguir niñas, ¿no? Entonces el cliente mueve el mercado, crea una demanda inmediata y reacciona a una velocidad brutal. Todo el mundo, Interpol, Europol, FBI, agentes de ICE, de todas las policías del mundo que entrevisté, que verdaderamente están haciendo algo importante, todos me decían lo mismo. Lidia, nosotros vamos al paso de hormiga, mientras los delincuentes van corriendo como gacelas. Cuando nosotros queremos llegar,
Ellos ya cambiaron la estrategia, ellos ya llegaron a otro país. Lidia, yo estaba leyendo tu libro y en momentos tenía que cerrarlo porque sí era muy fuerte. Me preguntaba, ¿cómo Lidia se anestesió contra el dolor que describe? ¿O no te anestesiaste? No, no me anestesié, todo lo contrario. Bueno, yo ya les había contado aquí hace muchos años que voy a terapia y soy hija de psicóloga y creyente en que la terapia siempre es muy sana, sobre todo cuando hacemos este tipo de trabajo, ¿no? Fue muy duro, lloré muchísimo. Haciendo este libro lloré tremendamente. O sea, hubo días en Camboya en que yo regresaba en la noche a mi hotel, me encerraba, empujaba un sillón contra la puerta, ¿no? Porque no tenía cerrojo grande, me metía a bañar y lloraba y lloraba y lloraba. Pues hacía un poco de yoga, ¿no? Ya bajaba a cenar y trataba de leer un libro que no tuviera nada que ver con eso, o salía a tomar un paseo. Porque es la misma pregunta para el lector o lectora. ¿Por qué leerlo? ¿Cómo resistirlo? ¿Qué haces con el impacto de tu libro? Mira, ¿Lo reprimes? No, ¿Lo yo creo que es evades? todo lo contrario. Yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es confrontarlo. Es decir, a mí el dolor de conocer a estas víctimas, pero también de conocer a todos los sobrevivientes y todo lo maravilloso que está haciendo por salvarlas y cambiar el mundo, me hizo crecer como humano, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera, por lo menos es mi intención al haber escrito este libro. Es decir, tenemos que entender esto tal como es y no se puede disfrazar de otra cosa, no se puede endulzar una cosa tan dramática. Pero también en la medida en la que tú tienes información, tienes poder como individuo a un individuo, ¿no? Diego Luna acaba de leer el libro y me escribió un correo ayer precioso sobre esto. Decía, siento que desde que terminé de leer tu libro, una nube negra me persigue porque tengo una hija. Pero lo que me queda claro es que todo el mundo lo tiene que leer y hay algo que tenemos que hacer, sobre todo los hombres. Claro. Porque tenemos que reaccionar ante esto, ¿no? Tú lo escribes en algún momento de tu libro, dices, al regresar de algún viaje, dice, ojalá estos hombres se den cuenta de que tienen madres, hijas, que ellos son corresponsables. Sí, yo creo que el gran ausente en el rescate de las mujeres en el mundo entero han sido los hombres, ¿no? Es decir, evidentemente no todos los hombres son violentos. Evidentemente millones de hombres en el mundo no estarían dispuestos a comprar a una mujer, a violar a una niña, a maltratar a una mujer. Pero esos millones de hombres son corresponsables de lo que está pasando. Es decir, hay un movimiento mundial en más del 90% de las organizaciones no gubernamentales que rescatan víctimas de delitos en el mundo entero, ya sean niños soldados o mujeres maltratadas, están conformadas por mujeres, ¿no? Entonces lo que necesitamos es un movimiento activo de hombres en el mundo entero. El libro tiene una reacción muy interesante para mí de hombres y justamente algunos tuiteros me han estado escribiendo, lo leí y siento que tengo un compromiso como hombre y que lo voy a tomar a partir de mañana, ¿no? Desde que hablo con mis amigos hasta cómo educo a mi hijo, hasta no volver a aceptar nunca más que la empresa y que mis cuates me lleven a un antro de table dance. Pregunta, ¿tú estás en contra de la prostitución? Mira, esa fue la primera pregunta que me hice antes de empezar este viaje. Yo muchos años escribí, yo creo que 6 años, sobre el tema del trabajo sexual, ¿no? Como una posibilidad de las mujeres. Y he estado en un proceso de aprendizaje. Después de escribir este libro y darle la vuelta al mundo, mi respuesta es, la prostitución es una forma de violencia estructural contra las mujeres. Sea como sea. Es una forma de normalización. Bueno, ¿qué me dices de las contra cortesanas francesas? Todas las formas, si te vas un poco al fondo de la historia, todas las historias traen violencia infantil, abusos, todas las formas de violencia que hacen que las mujeres la normalicen, ¿no? Que la cosificación de las mujeres. Y ahora sí tengo una postura muy clara, ¿no? Mi postura para mí es la prostitución, tal como existe en el mundo, debería de tender a desaparecer, ¿no? Hay una corresponsabilidad de hombres y mujeres. Tendríamos que cambiar la cultura justamente del sexismo contra las mujeres. Hay un neosexismo que está habitando la vida de nuestras hijas adolescentes y niñas que a mí me preocupa profundamente, que me parece gravísimo y que viene de regreso y con más furia esta cosificación de las mujeres. Es decir, tú puedes ser la más inteligente, la más brillante, tener todas las habilidades y cualidades, pero si no te desnudas en una revista para hombres, no eres nadie en el mundo. Bueno, en nuestra televisión mexicana estamos de regreso con las mujeres en bikini, semidesnudas a medianoche, y es normal. Estamos de regreso al golpeteo a las mujeres públicas por si son bonitas o son feas. Exacto. O son regulares, ¿no? O si están pasadas de peso. Sí hay un backlash, lo llaman los americanos, un latigazo hacia el pasado. Sí, hay un regreso de todas estas formas antiguas.
de lo que vivíamos en los 60, cuando yo crecí aquí en Antes del México, ¿no? feminismo. Antes del feminismo, Antes de que tu madre feminista exacto. hiciera su labor social. Y regresando al tema de la prostitución, yo sí creo, después de haber investigado esto alrededor del mundo y haber entrevistado a cientos y cientos de mujeres en situación de prostitución, me queda clarísima una cosa. Si las mujeres tuvieran otras opciones y la sociedad se las diera, las mujeres no querrían ser prostitutas. Y la prueba más fehaciente la encontré en los países avanzados como Alemania, Holanda y Australia, donde está legalizada la prostitución, pero todas las prostitutas son extranjeras. Son mujeres de países pobres, etc. Cuando yo hablaba con mujeres feministas que dicen, oye, sí, esto es digno, ¿no? Por ejemplo, una coordinadora de una red de alianza para defender a las trabajadoras sexuales de Australia y una que hace lo mismo en España, cuando les pregunté, bueno, ¿y tú por qué no ejerces la prostitución? ¿No? Sí. No, yo soy académica. Ah, entonces tú sí puedes ser académica, pero las latinas y las africanas que estaban aquí en situación de ilegales, que quieren ser prostitutas y que es lo suyo, tú sí las vas a ayudar a que se mantengan en la marginalidad. A mí lo que me recuerda, no sé si a ustedes les va a resonar, cuando empezamos en México, hace 15, 16 años, a hablar ya más duramente en contra de la violencia contra las mujeres, había grupos de mujeres y de feministas que decían que la violencia contra las mujeres no se podía acotar diciéndoles a todas las mujeres que estaba mal, porque muchas de ellas elegían vivir en situaciones de violencia. ¿Se acuerdan? Sí, o sea, sí. El amor puede ser así y ellas tienen la libertad para elegir. Hoy en día no hay quien se atreva a decir que una mujer está en libertad de elegir que su marido la maltrate, la humille o la encierre. Me parece que tendríamos que llegar a ese momento en el tema de la trata y la explotación sexual comercial. Es decir, ninguna mujer se merece ser un objeto para nadie, ser comprada y vendida de esta manera. Sí, filosóficamente, porque luego también existe el problema, como tú lo comentas en varios países, de que si hay una parte legal, es mucho más fácil que haya un mercado negro, ¿no? Absolutamente. O sea, también ese es otro cliché absoluto, ¿eh? En todos los países donde yo fui a preguntar, yo no iba con el prejuicio, yo en Holanda me metí en los burdeles, pedí trabajo, hice lo que había que hacer para averiguar. Y en todos lados donde está legalizada la prostitución, la trata de mujeres jovencitas y de niñas está tan sana, saludable y enriqueciendo a los criminales como en ningún otro país. Para clarificar, en este mundo donde existe la pornografía y la prostitución legal y la tolerada, como en México, ¿no? Que es tolerada, ¿dónde marcas la línea donde dices esto empieza a ser criminal? Y te lo pregunto moralmente, no según las leyes de los países, ¿dónde empieza a ser verdaderamente deshumanizado, criminal? Empieza a ser en el primer momento en que la mujer, por supuesto cuando son niñas no hay duda alguna, es un delito, son menos de 18 años. Empieza a hacerlo a partir de que la mujer está viviendo en contextos de violencia para poder ejercer su profesión. Es forzada. Es forzada, es decir, cuando necesita a un primo, novio, amigo, padrote para que la cuide, porque si no puede estar en condiciones de peligro. Cuando tiene que darle un porcentaje de sus ganancias a un tercero, porque si no puede estar en peligro. Es decir, todo esto que está muy bien maquillado, porque dicen, yo no tengo, aquí en México me dicen, yo no tengo padrote. Y no, ese es mi primo, pero él me ayuda, nada más para que no me pase a ganar a la policía. Y eso, policía, no, yo no les doy dinero, nada más un porcentaje para que ellos nos cuiden la calle. Está disfrazado. ¿No? Entonces, no es que estas mujeres estén mintiendo, es que han asimilado de tal manera la violencia dentro del comercio sexual que piensan que eso es lo que hay. Y no hay salida. Además es que no hay salida. Vivimos en un país donde cada vez hay más pobres y la feminización de la pobreza es un hecho contundente. Entonces va hacia los extremos en donde ya las mujeres están encerradas y se les saca para prostituirse, ¿no? La trata de personas no necesariamente implica que las mujeres estén encerradas. Hay muchas mujeres que tienen, porque ese es uno de los argumentos. Hay ciertas mujeres que son víctimas de trata que tienen algunos niveles de libertad y esto depende de muchos aspectos. Depende de que los dueños de las mujeres tengan sus papeles todavía. Los pueden salir y circular, pero ellos tienen sus papeles, sobre todo cuando vienen de su país, no pueden ir a ningún lado. Incluso sus credenciales de electores, aunque sean mexicanas. Creemos que solo hablamos de extranjeras, pero estamos hablando de mexicanas. Comienza cuando una señora de Las Lomas o de Polanco o de donde sea, acepta que alguien le traiga de un pueblo de Oaxaca a una niñita para que la entrene como trabajadora doméstica, pero como es una niña y no puede salir, entonces no la deja salir, ¿no? Todos esos son los aspectos que tienen que ver con una forma de esclavitud. Son aspectos muy sutiles, ¿no? Pero ahí está. Toma, hacemos tantito. Háblanos de Somalia.
La Somali Mam es una mujer increíble, es camboyana, fue vendida de niña a un burdel, fue explotada durante muchos años, luego la rescataron, luego fue revendida y la rescató un hombre al final y ella decidió, acabó enamorándose de un francés y decidió abrir una organización no gubernamental que se llamaba AFESIP, justo con su marido, con el francés, para rescatar a niñas en situación de prostitución forzada. Y Somalia hizo un trabajo impresionante porque fue pionera en Camboya, se enfrentó a la policía de una manera increíble y una de las historias más aterradoras que me contó cuando estaba yo ahí en su refugio es que uno de los primeros grandes rescates que hicieron, la policía hizo una razzia, rescató unas niñas de un tugurio, de un burdel, se las entregó porque la ley ya decía que supuestamente estaba prohibido que fueran niñas menores, eran pequeñitas, chiquititas todas. Se las entregan y al día siguiente la misma policía, otro bando de la policía, entra al refugio, como entraron en el refugio de Chihuahua o el de Cancún o el de Nuevo León, la policía mexicana, y se llevaron a las víctimas para devolvérselas a los tratantes, porque los tratantes se habían enojado con el jefe de la policía. Entonces, bueno, el fenómeno que vivimos con Somali Mam ahora lo estamos empezando a ver en México. Y eso me parece que es una de las cosas interesantes, cómo se tejen historias tan similares y paralelas en condiciones de corrupción e impunidad. Somali lo que tiene, que es extraordinario, es que ya ha hecho una escuela para niñas. Tiene un lugar envidiable porque es en medio de Camboya. Tiene en la ciudad, en Phnom Penh, un sitio normal, un refugio citadino, digamos. Pero en las afueras de Camboya tienen un terreno inmenso, varias hectáreas, en plena selva, hermosísimo, donde ves a las niñas felices, aprendiendo nuevos oficios, y niñas pequeñitas que desde los 3 o 4 años fueron vendidas y fueron compradas por turistas para tener sexo con ellas hasta los 8 o 9, y ves sus procesos, ¿no? Sus procesos emocionales, las ves haciendo yoga, haciendo tai chi, procesando físicamente como toda la violencia que vivieron, y muchas de ellas convertidas en más sabias. Es un proyecto tan luminoso, tan hermoso, en un contexto en el que cualquiera creería que es imposible rescatar a nadie, ¿no? Como claro. Todo está... Y me parece que esa es una de las lecciones, lo que sí se puede hacer, ¿no? De lo que sí se puede hacer. Lidia, has ido tejiendo un poco, diciendo, estamos en esta situación igual en México. ¿Cómo estamos en México con respecto a trata de personas? Mira, la trata de personas en México es un problema gravísimo. Y yo creo, de verdad lo digo, si en este momento el gobierno mexicano no empieza a tomar acciones directas en términos de la prevención desde el Estado y de acotar y abatir la corrupción de la trata de personas y el lavado de dinero con respecto a la trata de personas, que vamos a tener un presidente que va a decir ahora vamos a declarar la guerra a los tratantes porque va a ser un mucho mejor negocio que la venta de drogas. Ya está convirtiéndose en un mejor negocio. Es decir, a las mafias que yo investigué en México, tanto las mexicanas como las extranjeras, y a los cárteles que seguí paso a paso para ver quiénes verdaderamente están metidos. Lo que descubrí desde hace 5 años que empecé y entrevisté, todavía estaba vivo a José Luis Santiago Vasconcelos, entonces estaba en Ciedo. Él me decía, no, los cárteles no están metidos en la trata de mujeres, es otra cosa totalmente distinta. Lo que hacen es rentar piso a los tratantes. Entonces tú ves a la mafia china que opera aquí en el Distrito Federal, particularmente con mucho poder, igual que ya parte de la mafia rusa muy bien instalada en Playa del Carmen, en Quintana Roo, operando también la trata de mujeres que traen de América Latina para México y luego los Estados Unidos, y trayendo mujeres eslovacas y de Europa del Este también para México y Latinoamérica, para distribuirlas. Antes, efectivamente, los cárteles mexicanos rentaban el piso, pero ahora lo que hacen entendieron que hay un mucho mejor negocio, que es ellos y ellas mismas empezar a comprar a las víctimas y hacer su propio negocio de trata. Y estamos justo en este momento en que están empezando a incursionar, no son todos los cárteles, pero son algunos, muy concretamente 3, que están empezando a hacerlo. Y entonces antes rentaban, cuando dices renta de piso, lo que significa es que rentaban desde el primer momento en el que un mafioso ruso llega desde Playa del Carmen con un avión con jóvenes que vienen en un charter ruso de vacaciones a Cancún. Lo que hace el cártel es rentarles a los 2 agentes de migración corruptos que tienen en el aeropuerto de Cancún, a los de la PFP que están afuera, que se van a asegurar que las chavas se suban a un camión y no pase nada. Es decir, rentar piso significa rentar toda la infraestructura humana y física, tienen, ¿no? Que tienen perfectamente estructurada, los caminos seguros,
las llegadas a ciertos hoteles, el lavado de dinero, en qué lugares se puede lavar dinero y en dónde no, tienen a sus propios, explico en el libro porque me interesaba mucho ver cómo se lava el dinero. ¿Los consumidores quiénes son? Los consumidores son hombres de todo el mundo y de todas las edades, ¿no? Cada vez más jóvenes, es una cosa que sí me asustó, francamente. En ciertos países, sobre todo, por ejemplo, como en España, hay cada vez más cinismo en una nueva generación de jóvenes que lo que quieren es, yo lo que quiero es tener sexo rápido, fácil y sin complicaciones, y no quiero que la mujer me diga lo que quiere, me tienen harto. Yo lo que voy a hacer es ir a pagar, ¿no? Y así me lo dijeron los chavitos. ¿Chavitos? ¿Con ese chavitos de qué edad? 18, 19 años. Juntando dinero para pagar por tener sexo con... Y por supuesto están buscando mujeres jóvenes, no están buscando mujeres adultas. Y no están buscando a mujeres prostitutas como las que viven protegidas por algunas organizaciones civiles que tienen nuestra edad o que no. Ellos lo que quieren y que además les van a exigir cosas. ¿no? O futbolistas, ¿no? Yo entrevisté a 2 jóvenes víctimas de una red de tratantes en Cancún que justamente varios futbolistas del equipo estrella del estado de Quintana Roo pedían constantemente para celebrar, cada vez que ganaban un partido, pedían que les llevaran chicas a la suite del hotel, de un hotel muy famoso de la zona hotelera en Cancún, y pedían que fueran de 15 y 16 años. Pues son chavos de 21 o 22, no les van a llevar mujeres grandes, ¿no? Ellos lo que quieren son jovencitas obedientes, sexys, bonitas y nuevas, ¿no? Un poco porque hay una denigración, ¿no? Es la sexualización de la denigración. Mira, sí, también yo creo que eso es un tema importantísimo y que intento tocarlo en el libro y que a mí me gustaría que fuera parte del debate, que me encantaría que se desatara con este tema, ¿no? Por lo menos sería mi intención con el libro. Y es justamente tenemos una deformación con aspectos como el amor, el erotismo, la sexualidad, de tal forma que los medios han colaborado y también una parte de la sociedad al mantenerse ignorante y al margen, en la creencia de que está bien. Si tú quieres comprar personas o quieres comprar cosas, eso está bien, ¿no? Una deshumanización absoluta, pero además el desvincular el erotismo del amor, de la sexualidad, de los afectos, de la intimidad. Y entonces todo lo que es el sexo genitalizado, ¿no? Y entonces tienes cada vez más mujeres mexicanas, incluso jóvenes, de menos de 25 años, y en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos, en Inglaterra y en Australia, que se están operando sus genitales para que parezcan infantiles. La labia mayor, los labios menores y los labios mayores para que se vean pequeñitos, para que se vean como los de las actrices porno. Y esto que está sucediendo es producto de una cultura creada por la pornografía, ¿no? Entonces, los jóvenes creen, yo entrevisté jóvenes que me decían, es que me ve mi novio y dice, ¿por qué estás así de fea? ¿Por qué tienes así los genitales? Deberías tener así, mira, y le enseñan pornografía. Así son. Pero eso son cirugías, ¿no? Entonces tienes cada vez más jóvenes con cirugías estéticas genitales, ¿no? Que pueden incluso hacerle muchísimo daño en términos de dañar las 8,000 terminaciones nerviosas del clítoris y no permitirles tener una vida erótica sana el resto de su vida. Ponerse senos postizos, etcétera. Todo va hacia afuera, es decir, todo lo que sea apariencia y nada de lo que sea contenido erótico, de goce por la vida, de diversidad, de apariencia. De igualdad, ¿no? Así es. La gente que defiende la pornografía, a mí me encantaría que se dieran una vueltecita por lo que se está produciendo actualmente. Yo me tuve que soplar durante casi 3 años todo tipo de pornografía porque quería entender y quería ir y tenía que ir a entrevistar a los actores y productores y actrices de pornografía para entenderlo. La pornografía que está haciendo en este momento en el mundo y que se promueve en Internet es brutal. Tiene unos niveles de violencia contra las mujeres, de cosificación muy descalificadora del humano, de lo otro, ausente de erotismo, etcétera. Y me parece que esto tiene que ver con una cultura y con una gran inversión económica que hace todos estos dueños, las mafias del sexo comercial, que lo que quieren es producir dinero y generar más prostitución en el mundo porque les deja muchísimo dinero a ellos, a los mafiosos. Algo que me sorprende de tu libro, Lidia, es que tú pones nombres y apellidos. Por ejemplo, en el caso de México dices, tal hombre argentino que llegó, que fue integrante de la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino, que tiene incluso abierto una mega causa en Argentina. Que yo sepa, con Argentina sí tenemos tratado de extradición. ¿Qué pasa? Bueno, justamente me acaban de anunciar, mi libro se va a editar en Argentina próximamente, me acaban de anunciar que acaban de volver a abrir el caso de Martín allá, aunque vive en Cancún todavía, ¿no?
Sí, mira, yo decidí, era muy difícil poner nombres de todos los mafiosos de todo el mundo, ¿no? Entonces fue un poco complicado porque sí los tenía, en casi cada país encontré como varios simbólicos, pero lo que decidí fue hacer, por ejemplo, para el tema de México, es decir, a ver, ¿quién es un caso ejemplar así de 1 a 10, donde puedo explicar paso a paso exactamente quiénes se involucran, cómo un gobernador permite que esto pase, cómo el alcalde se involucra para darles todos los permisos y que operen libremente en la zona hotelera de Cancún, sabiendo que esto es un delito de esclavitud de mujeres, que las traen sin permisos, etcétera. Y en esos casos decidí jugármela y poner los nombres de todos los personajes involucrados, ¿no? Me parece que vale la pena y que tenemos que ponerlo sobre la mesa para que la próxima vez que el gobierno mexicano o la Fiscalía de Delitos contra Mujeres y Trata de Personas nos diga, es que estamos investigando, mira, aquí tienes. ¿Para qué investigas? ¿Para qué le buscas? Aquí tienes todos los datos. Tú, una periodista, los encontraste. ¿Qué pasa con el Estado? Esa es la pregunta que me ha hecho mucha gente, que yo misma me hice cuando tenía toda esta cantidad de información, porque el libro quedaría como enciclopedia si publico todo lo que tengo. Sí, que tienes varias ediciones según el país en el que se va a publicar. Esa fue la decisión. Van a publicar? Ahorita tenemos traducido el libro a 9 idiomas, pero por ejemplo para Croacia tiene un capítulo de Croacia, para Italia el capítulo italiano, en Francia lo mismo, en Estados Unidos también está el capítulo de Estados Unidos que no ocupo ya en el de México, en España también está un poco más amplio lo de España. Y lo hice así justamente para decir, aquí está toda la información. Es decir, la próxima vez que tu gobierno te diga, es que mira, estamos intentando, no, aquí están los datos, ¿no? Aquí tienes un caso ejemplar, ¿por qué no vamos viendo cómo lo castigas, ¿no? Entonces, un poco la idea era esa, ¿no? Es decir, tenemos que abrir los ojos. Si una periodista como yo puede investigarlo y puede seguir a una mafia rusa y decir, este es el mafioso y así lo están haciendo, y esta es una línea aérea, y esta es la agencia de viajes, claro que la autoridad lo puede hacer, ¿no? Y es un poco, mi idea es que la gente lo lea y además de que evidentemente es muy duro, también se siente inspirada y diga, caray, esto es, ¿no? Y que vigile al poder, ¿qué me toca a mí, no? Que vigile al poder. Al final del libro hace ciertas recomendaciones para nosotros, los ciudadanos de a pie. Dices, por ejemplo, aportar un porcentaje del salario a organizaciones que rescatan niñas esclavas. ¿Cuál es en México? Mira, en México hay un trabajo importantísimo que Save the Children está haciendo, pero justamente estoy abriendo en mi blog una página con todos los datos de todas las organizaciones que tú puedes elegir en el Distrito Federal, por ejemplo, unas que están rescatando niñas, así con mi... el blog es www.lidiacacho.net, el Lidia Cacho es con Y la primera, y ahí estamos metiendo toda una serie de recomendaciones de todo tipo, desde a qué hoteles no ir, porque están colaborando, por ejemplo, con la pornografía, con el turismo sexual. Estamos armando como herramientas ciudadanas para que toda la gente que quiera hacer algo no tenga excusa. Sería muy bueno que la gente pueda decir, fui a este hotel y me di cuenta que había trata de blancas y que lo puede anotar en tu página. De hoteles responsables, ¿no? Sí, hay una página. Eso? Mira, este es un trabajo muy importante que ha hecho ECPAT, desde mi punto de vista, la organización que se llama End Child Prostitution and Trafficking. Y bueno, la traducción en muchos países le han puesto Save the Children, ¿no? ECPAT lo que ha hecho es documentar perfectamente lo que sucede y hacer una campaña a nivel global. México y Cancún están involucrados, en particularmente Cancún y Puerto Vallarta, en campañas en las que la Asociación de Hoteles Local colabora en la capacitación de todos el personal de todos los hoteles, y te entregan unos brochures donde a los turistas les dicen, aquí el turismo sexual infantil no es opcional, está prohibido, ¿no? No dar dinero a los niños en la calle, eso es doloroso, o sea, Es durísimo, yo lo sé, pero es lo primero que me han dicho todas las organizaciones que rescatan y defienden niños y niñas de la calle. Explícanos por qué. Nos dicen, mira, cuando tú le das dinero a un niño a una niña de la calle, hay un 60% de probabilidades de que ese dinero sea para un tratante que está allá en la esquina y que los redistribuye en las calles para estar pidiendo limosna. Cada vez hay más víctimas de trata para limosna en México. No se nos puede olvidar, es un fenómeno que empezó en la India y en Pakistán, pero ahora en México está. Yo lo vi con mis propios ojos en Cancún. Venían con un camión, los tipos manejando en un camión de redilas, bajaron a las indígenas, a las niñas y a los niños, les dieron sus trapitos y los distribuyen y en la noche van por ellos. Tú le estás dando el dinero. En cambio, si tú se lo das a una organización que rescata niños y niñas de la calle, esa organización tiene más recursos para pagar a más personal para rescatar a estas criaturas y darles otra opción de vida, ¿no? Hablas de una nueva masculinidad, de promoverla, de ayudar. ¿Cómo?
Mira, yo conozco a hombres maravillosos en todo el país que han hecho como pequeños esfuerzos en el tema de la masculinidad, pero que acaban quedándose como en sus pequeños círculos, ya sea académicos o sociales, ¿no? Entonces, la idea es, ¿qué tal si hay una rebelión de los hombres contra el status quo? Yo creo que tanto como las mujeres, los hombres en México están hasta el gorro de la corrupción, de la impunidad, de los malos tratos. Y hay muchísima gente rebelando. Bueno, tienen que reinventar el mundo. Las feministas lo hicimos. Las feministas dijimos, esta forma de ser mujer, como nos dijo Rosario Castellanos, no se vale. Queremos otra. Y la empezamos a inventar. Y me parece que a los hombres les toca eso. Es decir, ¿qué significa ser un hombre del siglo XXI en este país? ¿Qué significa ser mexicano que no sea ser macho? ¿Qué significa ser mexicano que no sea ser golpeador? Todo este cliché del borracho, corrupto, mentiroso. Claro que hay millones de hombres que no lo son. Bueno, a ellos les toca crear un mundo así, ¿no? Entonces hay colectivos. Pero hablas también de crearlo vía deporte. Yo creo que eso es importantísimo. Mira, en Inglaterra hay un proyecto que además un mexicano que se llama Alberto Islas trabajó mucho en eso y ahora en México está intentándolo y colaboró con esto de los domingos de yoga en el Zócalo, que a mí me parece que es una cosa maravillosa. Es un proyecto que se hizo en Londres, en el que dijeron, bueno, ¿cómo vamos a acotar el tema de las adicciones de los chavos, ¿no? Entonces hicieron varios proyectos paralelos. Uno fue el lavado de dinero de las mafias, quienes venden las drogas, cómo las venden, y todo lo que tiene que ver con lo policíaco. Pero los jóvenes, en vez de perseguirlos, lo que hicieron fue darles espacios abiertos y entonces acompañarlos y proteger esos espacios de las mafias, que es algo que México no hace. México sí abre canchas de fútbol, pero 3 semanas después los grupos de las bandas criminales de chavitos van y se apropian de esos lugares y luego los rentan. O les sacan dinero a los chavitos para que puedan hacer ejercicio. Bueno, en Inglaterra se comprobó, después de 2 años de hacer de trabajo con chavos con deporte, que encontraban espacios no solamente para el deporte, sino para la integración de grupo. Es decir, se sentían que pertenecían a algo, a un grupo de jugadores de rugby, de fútbol, de básquetbol. Y entonces ese sentido de pertenencia social les da una gran seguridad a los adolescentes y a los niños que pasan una gran cantidad de tiempo en la calle porque no tienen un contexto familiar seguro. Bueno, lo mismo se puede hacer en México. Y darles una identidad masculina que no consista en la destrucción de la mujer, ¿no? Ese es el machismo. Absolutamente. Porque además yo creo que los hombres y los adolescentes, yo últimamente en los últimos años he elegido ir mucho a escuelas, sobre todo secundarias. O sea, ahorita yo tengo la mirada puesta en adolescentes y en niños y niñas. Y la cantidad de niños, varones, que se me acercan y me hacen unos comentarios, todos de verdad para escribir un libro. Sí, pues es que debe de ser terrible pertenecer a ese club, yo no quiero esto, ¿no? ¿Cómo puedo ser hombre de un niño de 12 años? De otra manera. Yo no quiero ser hombre así. Sí, claro. ¿Cómo puedo ser un hombre diferente? Claro. ¿No? Dime, porque mi papá dice que no sabe. ¿Cómo puedo ser un hombre sin ser un miserable? Pues claro, ¿cómo puede ser un hombre sin golpear? ¿Cómo puedo ser un hombre que no sea corrupto, que no sea... Sí. Eso es lo que hay que trabajar con los niños también. Yo me quedé con las ganas de que nos contaras al principio de la conversación. Dijiste, una de las lecciones más grandes de mi vida me las dio una chavita de 11 años en Brasil. Mira, yo creo que de todo el libro, de todas las entrevistas que hice, ninguna me hizo llorar tanto como la de esta pequeñita que fue vendida desde los 4 años. En Brasil es uno de los países donde más pornografía infantil se produce en el mundo entero. Hay unas casas productoras bastante bien identificadas brasileñas que además ya tienen sede en México, aquí en el Distrito Federal, que están cooptando niñas, se roban niñas y las compran para hacer pornografía con niñas muy, muy pequeñitas. Es muy especializado este delito. Esta pequeña la rescataron, una organización de mujeres. Por pura casualidad la logró rescatar, pero bueno, la niña ya lleva muchos años en terapia y en un proceso impresionante, porque es una niña sabia, es como si fuera una adulta. Todo su actuar es como de adulta, porque toda su vida creció desde los 4 años en un ambiente de pornografía con puros adultos que la explotaban, pero la maquillaban y la disfrazaban. Y entonces, ya que terminamos la entrevista, le dije, oye, todas las personas adultas que hablan de la defensa de la prostitución me han dicho que la prostitución es un acto de libertad. ¿Tú qué opinas sobre eso? La niñita se me quedó viendo con una paciencia, diciendo, pobre señora, ¿verdad? Y me dijo, mira, cuando no hay opciones, no hay elección. No me dijo más. Muchas gracias, Lidia. Gracias por abrir este tema. Gracias a usted. Barra de Opinión presentó.
El 12 de agosto, un coche bomba estalló enfrente de Radio Caracol, uno de los medios de comunicación más importantes de Colombia. Así son las cosas. Los riesgos para los comunicadores se han incrementado en los últimos años. Los periodistas ya no solo se deben cuidar de los embates que se hacen desde el poder, sino que ahora deben cuidar sus propias vidas. Lo ocurrido en Colombia debe alertar aún más al resto de los países latinoamericanos, México entre ellos. Apenas en julio se conoció que en este año 10 periodistas han sido asesinados en territorio nacional. Y es que en México los números espantan. Desde el 2000 han sido asesinados 67 periodistas. Tan solo en 2009 se han reportado 224 agresiones contra periodistas. Los medios de comunicación garantizan dos temas importantes: la libertad de expresión y el derecho a la información. Si un país empieza a perder estas libertades, no tiene futuro. Colombia ha sido un referente obligado en la actual lucha del gobierno mexicano contra la delincuencia organizada. Ojalá y los medios de comunicación no sufran los estragos de una batalla en la que solo son invitados a contar muertos y desgracias.